Muy buenos días, estimados hermanos. Estamos volviendo hoy a nuestro estudio del Libro de los Espíritus de Allan Kardec y de los Espíritus de la Codificación. Estábamos aún de la vez anterior en la introducción y entonces vamos a seguir de acá examinando una idea que está en el ítem número 6, que tiene el 13 ahora. Los espíritus superiores solo acuden a las reuniones serias, sobre todo a aquellas entre cuyos miembros reina una perfecta comunión de pensamientos y sentimientos hacia el bien. La superficialidad y las preguntas ociosas los alejan. Entonces, acá una consideración de mucho valor, la idea de que los espíritus se presentan en las actividades del centro espírita, que son las actividades doctrinarias más o menos típicas, que envuelven el aspecto de la mediunidad. Entonces, en las reuniones mediúnicas, cuando es natural, simple y lógico que los espíritus estén presentes, ellos se comunican con los vivos, vamos a decir, que somos nosotros encarnados. De tal manera que, por ejemplo, por la psicografía, la psicofonía y la videncia y otros aspectos, los espíritus pueden presentarse. Pero acá una consideración de que para espíritus superiores importan la seriedad del trabajo a que se proponen los encarnados. Son las llamadas reuniones serias, que tienen una finalidad de construcción, por ejemplo, de orientación espiritual, por ejemplo, de asistencia a los desencarnados, como que enfermos, que son traídos para las manifestaciones psicofónicas o psicográficas y van a tener un acogimiento para que a través del diálogo fraterno puedan estar como que beneficiados para una recuperación espiritual. En reuniones de esta naturaleza, cuando hay cohesión, cuando hay unión del equipo, hay condiciones para espíritus superiores estarem ahí. Por lo tanto, es una responsabilidad de nosotros que somos dirigentes espíritas o somos medios, que nuestra condición mental, nuestros pensamientos y nuestra unión entre los integrantes del equipo sea de tal forma buena para que los espíritus encuentren una condición favorable a sus manifestaciones. De tal manera que son aspectos considerados por Kardec mismo en la introducción y que nosotros como espiritistas debemos llevar en consideración siempre. De tal manera que la idea es a reunión para promoción del bien de encarnados, de desencarnados, de toda la gente, porque haciendo por unos, estamos haciendo por toda la humanidad. De tal manera que si nuestra intención es para con aspectos superficiales, como está ahí en el texto, la espiritualidad superior no va a estar. Y en su lugar puede comparecer espíritus levianos, espíritus que no tienen la preocupación con el bien de las personas. ¿Cierto? Sigamos entonces, mis amigos. Vamos para el número 14. Si queréis respuestas serias, ser serios vosotros mismos,
en la cabal significación de la palabra y poneos en las condiciones requeridas, más un estímulo para que tengamos nuestra responsabilidad en cada actividad en el centro espírita. Para más allá, actividad mediúnica, pero también las otras que no son de contacto con espíritus, pero contactos ostensivos, pero los espíritus superiores pueden ahí, dependiendo de las condiciones que encuentran, estar muy bien presentes o no, va a depender de nuevo de nosotros. De tal manera que solo entonces obtendréis grandes cosas. Además, sed laboriosos y perseverantes en vuestros estudios. Sin esto, los espíritus superiores os desamparan, de la manera que lo hace un profesor con aquellos de sus alumnos que son negligentes. Y es natural que sea un criterio, porque tiene a ver con la ley de afinidad. Si hay como que afinidad en el grupo de encarnados y de desencarnados, el resultado va a ser el mejor si son afinidades para el bien. Es una regla general, porque este entendimiento no es solo para la actividad en el centro espírita, es también para nuestro hogar, para nuestro ambiente, cual sea, de trabajo, de vida en la tierra, mismo que estemos solos. ¿No es verdad? ¿Cómo podemos atraer los espíritus superiores? Por nuestras intenciones en el rumbo al bien, a través de la oración y las intenciones morales de cada uno de nosotros en todo el día y en la noche también de nuestras vidas. Vamos siguiendo nuestro estudio entonces. El número 15. En el mundo de los espíritus hay también una buena y una mala sociedad. La ciudad celeste incluye algo mucho más que la escoria de la población. Esta es una cuestión también muy interesante, porque mucha gente, especialmente si no son espiritistas, si no conocen los aspectos básicos que nos fueron traídos en la codificación kardeciana por el maestro que es Allan Kardec, el codificador del espiritismo. La idea de que en la tierra tenemos personas encarnadas de muchos aspectos distintos en términos morales. Pero en el mundo espiritual también, en el más allá, la gente se distingue por sus aspectos morales en esferas o cortezas distintas de vida espírita. Entonces hay el umbral, medio, inferior y superior. Hay una corteza que es para más arriba del umbral superior, que es la corteza de arte, cultura y ciencia. Hay también para más arriba la del amor fraterno universal. Y hay la más alta de todas, que es del gobierno de la vida en la tierra, en nuestro planeta. Para más bajo que el umbral inferior, hay también las tinieblas. Y para más abajo son los aspectos que llamamos de zonas o corteza abisal, con 1.000 millones de espíritus desencarnados. De tal manera que cuando en este ítem de la introducción 11, pero ahora en el diapositivo, el número 15, hay la revelación como que anticipada en la introducción de una idea de que hay de todo en el mundo espiritual.
Por eso, de esta idea podemos tener muchos como que desdoblamientos o reflexiones, pero del punto de vista de vínculo con encarnados en la vida humana típica, pero también de médiums en centros espiritistas, podemos ter por una realidad de las personas vínculos los más distintos. Pero ¿cuáles son los que nos interesan? Los vínculos con los espíritus superiores, sea en la vida común, sea en la vida de integrantes de los equipos del centro espírita. Y para lo tanto tenemos que cuidar. Pero muchas veces hay también, por una programación de trabajo espírita, vínculos con obsesores, con espíritus carentes de una instrucción, de un tratamiento moral y muchas veces físicos, porque sus perispíritus pueden estar comprometidos por enfermedades o consecuencias de enfermedades que ellos vivieron cuando de vidas anteriores. Pero en este caso, el vínculo es transitorio, solamente para una recuperación, el trabajo para beneficiarlos. Entonces, es importante para todos que tengamos idea de la realidad espiritual de un mundo de pruebas y expiaciones. Y el mundo espiritual tiene cortezas de vidas completamente distintas. Y debemos buscar en nuestras conciencias, con la oración y la vigilancia, estarmos vinculados al alto, al altiplano, que son las cortezas superiores. No las cortezas en sí, pero los espíritus, claro, que son superiores y que por lo tanto viven ahí. ¿Está cierto? Entonces, vamos adelante. Los espíritus confirman a este respecto las palabras del Evangelio. Los grandes serán humillados y los pequeños exaltados. Así, el que ha sido primero en la tierra podrá encontrarse allá entre los últimos. Aquel delante de quien bajamos la cabeza en esta vida podrá, pues, llegarse hasta nosotros como el más humilde artesano. Esta es una instrucción de Jesús que está en el Sermón del Monte, que hace parte de las bienaventuranzas, y la idea de que los últimos van a ser en el futuro los primeros, una idea de que cuando la gente se pone como que a fuerza, como que en una condición de superioridad o de pretensa superioridad, en la verdad es una cosa artificial. Y puede ser a los ojos humanos, de verdad, una superioridad que puede tener a ver, por ejemplo, con una formación universitaria. Si compara con una gente más humilde que no la tiene. Entonces, dependiendo de cómo se da la relación entre ellos, aquel que hoy se utiliza de una forma pretenciosa y mala, de fuerza, de actitud antifraterna cuanto a los humildes y simples, en el futuro va a sentir las consecuencias de su elección de hacer así en la vida actual, y en la vida espiritual las cosas van a cambiar, dependiendo, el humilde de hoy va a vivir en una plenitud espiritual de felicidad, en cuanto el otro va a vivir los disturbios de sus problemas morales, especialmente del aspecto del orgullo
que ha sido el responsable por sus actitudes de todo el día en el común de sus vidas. De tal manera que es un aspecto importante, que es típicamente moral y que Allan Kardec dejó listo para una consideración de nosotros estudiantes de la doutrina de los espíritus. Vamos seguir adelante, mis hermanos, hablando un poco más del estudio de agora. Solamente más un ítem para concluirmos este segmento. Los espíritus llegados a cierto grado de purificación son los espíritus exentos de toda influencia corporal. Pero cuando no están completamente desmaterializados, esta es la palabra que utilizan, conservan la mayoría de las ideas, inclinaciones y hasta manías en la tierra, en que la tierra tenía. Nosotros somos los mismos si estamos acá o si estamos en la espiritualidad. De tal manera que si alcanzamos una posibilidad de purificación moral, vamos no tener más vínculo con la materia y las cosas que dependen de la fuerza de la influencia material quanto a nuestras vidas. Y de tal manera, las ideas que si nosotros aún no conquistamos una condición de perfección como el hombre de bien de que hablamos otro día, pero estamos aún con muchos aspectos de equivocación cuando elegimos hacer una cosa u otra, significa que estas nuestras inclinaciones van como que influenciar la vida espiritual, pero no vamos estar felices aún. Quanto más inclinaciones malas, más sufrimiento. Quanto menos de ellas, más libertad, más felicidad, más, vamos a decir, elevación de nuestros espíritus. Mucha paz, que el Maestro Jesús vos bendiga siempre y que podamos estar juntos en poco tiempo, continuando el examen paso a paso con las videoaulas sobre el libro de los espíritus de Allan Kardec. Muchísimas gracias.